Shalom hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier parte del mundo que te encuentres. Te damos un cordial saludo de vuestro canal Conciencia Israel. Te damos la bienvenida, te damos en este Shabbat Shalom para todos los hermanos, para los amigos. Les damos la cordial bienvenida. Hoy estamos empezando una parashá muy hermosa que tiene que ver con la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Y para esto pues vamos a empezar con una oración. Vamos a empezar una oración, primero en hebreo, luego en español. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahal bikoyamin, benatal lanu et toratot, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, creador del universo. Bendito eres tú, Adonai, que nos diste la vida eterna. Bendito eres tú por nuestro Mashiach, Yeshua Mashiach, por nuestro Mesías Redentor, por nuestro Mesías que nos dio salvación, que nos dio redención, que nos dio identidad, por ese bendito nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén, amén. Muy bien. Ahora tenemos una parashá muy hermosa, y esta parashá se llama Vayahel, que significa y congregó, ¿verdad? Eso está en el libro de Shemot, libro de Éxodo 35, también el 36, el 37, el 38. Todos estos capítulos nos dan la idea de cómo Moisés llamó al pueblo, ¿verdad? Y cómo el pueblo puso un grano de arena para que el tabernáculo del Señor pues sea construido y de esa manera pues su presencia pueda descender en este lugar. ¿Ok? Empezamos entonces. Y la palabra de nuestro Adonai, de nuestro Padre, dice de la siguiente manera. Vamos a leer el libro de Éxodo 35. Lo puedes leer desde el 1 hasta el 35, ¿verdad? Pero ahorita vamos a meditar un poquito en el versículo 1, que dice de la siguiente manera. Moshe convocó a toda la congregación de los Bené Israel y les dijo: estas son las cosas que Hashem ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, pero el séptimo día os será santo, Yom Shabbat, el inicio de descanso. En este estudio, bueno, aquí podemos entender lo que dijo Saulo de Tarso, ¿verdad? Todo lo que está en la ley era sombra de lo que había de venir, aunque la sombra era el Mashiach. Aquellas cosas que se hacían en antaño alimentan lo que hoy tenemos. Los israelitas elaboraron una obra muy hermosa en su travesía en el desierto, el Mizcán o el tabernáculo. Sin embargo, el Mizcán o el tabernáculo podemos entender todo el propósito divino de Hashem tiene con la humanidad. El Mizcán estaba dividido en 3 niveles. Ya vamos a ir viendo esos niveles y cómo el Padre iba desarrollando estos niveles para que el pueblo, para que sus hijos puedan entender y de esa manera pues pueda tener un orden, ¿verdad? Porque la adoración, cuando nosotros nos acercamos a nuestro Padre, pues lo hacemos en orden, lo hacemos con reverencia, ¿verdad? Nos vamos acercando, si es verdad, pues hoy en día ya no hay sacrificios, primeramente porque ya no hay templo, ¿verdad? El templo pues fue destruido en el año 70, como todos sabemos. Si usted no lo sabe, pues el Imperio Romano destruyó el templo en el año 70. Yeshua profetizó eso cuando dijo Jerusalén, Jerusalén. Entonces, cuando él dijo, pues no quedará piedra sobre piedra, ¿verdad? Entonces, los romanos destruyeron el templo y ahí pues prescribió ya 3 cosas. Primeramente, los sacrificios.
ya no, hoy en día pues ya no hay sacrificios. Prescribió también los sacerdotes, ya no hay los levitas, la línea sacerdotal de Aarón pues ya no existe. Y también ya no existen los rituales en el templo, ¿verdad? Eso pues ahora ya no hay. Eso no quiere decir que eso haya sido abolido, simplemente está ahí en un stand-by porque no hay templo, pero eso está en stand-by. Primeramente porque no hay templo y segundo pues porque nuestro Mashiach, pues él ya es el sacrificio perfecto, él ya no va a haber más sacrificios. Entonces, bajo esa perspectiva, vamos a ver que el Padre le dice a Moisés, pues tráeme a mis hijos, tráeme a toda la congregación que yo voy a darles una instrucción. Una de las cosas que Hashem, que el Creador, que el Todopoderoso, que nuestro Padre mandó, pues dijo, 6 días se trabajará, pero el 7º día os será santo. Pues aquí quiero profundizar un poquito porque hoy en día pues el Shabbat, ¿verdad? No el sábado, porque nosotros los hijos de Adonai, nosotros no guardamos el sábado, nosotros guardamos el Shabbat, que es algo muy distinto. Nosotros no utilizamos el calendario gregoriano para podernos guiar, ¿sí? Nosotros utilizamos el calendario hebreo, el calendario que el Padre dio a su pueblo. Usted dirá, pero tú no eres judío, ¿cómo te vas a guiar con ese calendario? Lo que pasa es que cuando nosotros aceptamos a Mashiach como nuestro Señor, como nuestro Mesías, como nuestro libertador, como nuestro redentor, nosotros ya dejamos de ser gentiles, según Efesios 2:12, ¿verdad? Efesios 2:12 dice que antes estábamos perdidos en el mundo, estábamos sin Dios, estábamos sin pacto, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ahora pues ya con la muerte del Mashiach, por esa sangre preciosa, esa sangre que nos limpia, esa sangre que nos purifica, esa sangre ya nos limpia y nos limpia de toda maldad, ¿no es cierto? Entonces esa sangre ya nos hace pueblo, nos hace pertenecientes al pueblo de Dios. Somos Israel, no el Israel político que está allá, porque lógicamente nosotros no pertenecemos a esa nación, pero sí al Israel el cual va a gobernar el Mashiach. Somos esa esposa, ¿verdad?, que se viste de lino fino. Por eso nosotros utilizamos el talit. El talit simboliza de que nosotros somos la esposa, somos pueblo, ¿verdad? Esa esposa que un día, pues, el Mashiach, con la cual el Mashiach se va a casar, las bodas del Cordero. Entonces, por eso nosotros usamos el talit, porque eso representa que nosotros somos pueblo. Entonces, partiendo desde esa explicación, nosotros ya dejamos de ser gentiles. Porque dice la palabra que un gentil está sin Dios, un gentil está sin pacto, un gentil está perdido en el mundo, un gentil simplemente es humano, pero no es pueblo de Dios. De pronto sea difícil para usted, pues, entender esto, pero es la realidad, es lo que dice la palabra. Entonces, una vez que nosotros aceptamos al Mashiach, nosotros ahora sí podemos decir, yo soy pueblo de Dios. Lo que dijo Yeshua, ustedes son una nación santa, ustedes son un pueblo adquirido. No la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo que ha aceptado al Mashiach y que ha abrazado su pacto. ¿Cuál es el pacto de Dios? Pondré mi ley en su mente y en su corazón. Ese es el pacto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos guardar sus mandamientos, para que nosotros podamos ser su pueblo, para que nosotros podamos ser sus hijos. Eso es el pacto.
y con la promesa de que un día pues el Mashiach se va a revelar por segunda vez y él va a reinar con su pueblo aquí en la tierra. Esa es la promesa. Entonces, partiendo desde ahí, ¿a dónde quiero llegar? A que mucha gente dice, no, es que eso del sábado es para los judíos. Eso del sábado no es para nosotros. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Nosotros no somos judíos. Nosotros somos gentiles, dicen. Entonces, si usted se considera gentil, usted quiere decir que usted no está dentro del pacto. Usted no es hijo de Dios, usted no es pueblo, usted no es sacerdote, usted no es la nación, usted no es, perdóneme la expresión, pero usted no es nadie. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Entonces dice, estas son las cosas que Hashem ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, pero el 7º día será santo. Entonces aquí vamos a lo que yo les digo. Nosotros no guardamos el sábado. Nosotros aquí no somos adventistas, no somos de ninguna religión, de ninguna denominación. Nosotros somos pueblo y el pueblo de Elohim guarda sus mandamientos. Entonces dice, 6 días se trabajará. Se tiene que esforzarse los 6 días, pero el 7º día se tiene que descansar, porque usted no es una máquina. Entonces el Padre, pensando en sus hijos, pensando en nuestro bienestar, pensando en que nosotros debemos recobrar las fuerzas para el 8º día, pues ya ahí sí, nuevamente retomar nuestras labores, ¿verdad? Y el día 7 nosotros descansamos en su presencia, estudiamos, leemos la Torá, meditamos en su palabra, estudiamos lo que más podamos, compartimos con la familia, ¿verdad? Porque en ese orden tiene que estar primero Dios, segundo la familia, tercero el trabajo. Entonces, cuando nosotros no ponemos en ese orden, las cosas no van a estar equilibradas. Hay gente que primero pone el trabajo, trabaja, ¿verdad? No es malo trabajar, pero hay que descansar. Trabaja y solo se preocupa por las cosas materiales y no hay un descanso. ¿Y a nuestro Padre dónde lo ponemos? ¿Tercero, cuarto, quinto? O hay gente que primeramente pone la familia, no está mal, pero la familia, pero primero tiene que estar Dios, ¿no es cierto? Entonces ese es el orden que nosotros tenemos que ir. Entonces 6 días se trabajará y el 7º día es santo. Entonces esta orden se la dio el Eterno a Moisés, y Moisés tenía que transmitir esa orden al pueblo. Ahora, la gente dice, nosotros no somos judíos, eso no es para nosotros. Pero curiosamente, dice, nosotros somos gentiles. Curiosamente, dentro de ahí, del pueblo de Israel, también había gentiles. Estaban los egipcios, estaban también de otras naciones. Había gentiles ahí. Entonces, también la Torah también es para los gentiles. Para el gentil que se adhiere a Israel. Por eso que nosotros decimos que cuando nosotros aceptamos al Mashiach, nosotros ya no somos gentiles, somos Israel. Ese Israel que está esperando al Mashiach, que está esperando a Yeshua. Esa es la idea, ¿verdad? Lo que el Padre ha llamado a su pueblo. Entonces vamos a hablar un poquito de los niveles. Los niveles que estaba formado el tabernáculo, que estaba formado el templo, bueno, no el templo, porque el templo vino después con David, sería en este caso el tabernáculo, porque era un tabernáculo que se podía trasladar, ¿verdad? Entonces el primer nivel era llamado el atrio, donde aquí se representa el sacrificio del Mashiach. Entonces el atrio era el lugar donde estaba el lavacro y donde se hacían los sacrificios, en el primer nivel. En el atrio se hacían los sacrificios de los animales cada año, ¿verdad? Cuando el sumo sacerdote pues se presentaba delante del Padre y de esa manera pues eran perdonados los pecados. Entonces, en el primer nivel
Aquí se representa el sacrificio de Yeshua, el sacrificio del Mashiach, este sacrificio que hizo por nosotros, por su pueblo, por las 10 tribus de Israel que están dispersas en el mundo, somos nosotros. Esas 10 tribus que se alejaron, esas 10 tribus que el Padre les dio carta de divorcio, esas 10 tribus que se alejaron del Padre, pero que ahora estamos regresando, a casa, estamos regresando de donde habíamos salido. El segundo nivel, llamado el lugar santo o el Makon Kadosh, representa la esencia o la presencia de la luz, lo que hemos conocido como el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. Entonces, en el segundo nivel estaba el lugar santo, donde ahí reposaba el Espíritu Santo, ¿verdad? La luz. Y el tercer nivel era el lugar santísimo, donde solo se le permitía entrar al Kohen Hagadol, al sumo sacerdote, una vez al año en el Yom Kippur. Es el terreno del Padre. Por eso es muy importante, y aquí quiero quiero resaltar. Es muy importante que nosotros conozcamos los tiempos. Es muy importante que nosotros nos desliguemos ya del sistema religioso romano, porque el sistema religioso romano ha mantenido a la humanidad en ignorancia. Porque, por ejemplo, si yo le pregunto a usted qué es el Yom Kippur, hay mucha gente, tal vez de unas 100 personas, tal vez exagerando, unas 10 personas van a saber qué es lo que es el Yom Kippur. Y mucha gente va a decir, no, eso yo no sé, y además a mí no me interesa eso. Pero déjeme decirle que sí le debería interesar, porque el Yom Kippur tiene que ver con el Padre, con el lugar, tiene que ver con ese lugar donde reposa la presencia divina. Y aquí tiene relación con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el lugar santísimo tiene que ser ese lugar donde tú lo tienes al Padre, ¿verdad? Cuando nosotros ya nos hemos limpiado o nos estamos limpiando, nos estamos purificando, cuando la Ruach HaKodesh viene y reposa en nosotros, en usted, en mí, es ahí donde viene y se prepara ese lugar santísimo en cada uno de nosotros, y ahí es donde reposa la presencia divina, y ahí es donde solamente puede entrar el sumo sacerdote, ¿verdad? Todo es paralelo. Nosotros somos ese templo donde solamente puede entrar la presencia divina, donde solamente Él puede reposar. No puede reposar un pensamiento negativo, no puede reposar un pensamiento de adulterio, no puede reposar un pensamiento de robo, no puede reposar un pensamiento que no venga de la esencia divina, que no venga de la luz. Entonces, en ese lugar solamente reposaba la presencia divina, en el lugar santísimo, donde una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces dice, 6 días se trabajará, pero el 7º día será santo. Y aquí hay algo muy importante que también quiero resaltar. Dice, 6 días se trabajará, pero el 7º día os será santo. Yom Shabbat para Hashem, cualquiera que hiciere algo en ese día morirá. Muy importante, el Shabbat es un día santo, es un día donde nosotros no sabemos qué es lo que sucede, pero hay una herramienta que se llama la Kabbalah hebrea, que nos explica qué es lo que sucede cuando nosotros celebramos algo, o una fiesta solemne, una fiesta del Eterno. Entonces, cuando nosotros celebramos o guardamos un mandamiento, guardamos una fiesta, sea Pesach, sea Yom Kippur, o sea el Shabbat, cuando nosotros guardamos el Shabbat, se abre una ventana en los cielos, una ventana espiritual donde nosotros podemos conectarnos de una manera más profunda con el Eterno. Donde Él desciende y está junto con nosotros.
Eso es algo maravilloso, es algo realmente que el mismo creador del universo pueda descender y pueda estar junto a ti. Es algo maravilloso. Lógicamente, nosotros no podemos entender esto porque de pronto usted me dirá, pero no, la palabra dice que nadie ha visto a Dios y que Él no puede, y que Él está en todo lugar, pero es la presencia divina la que desciende, así como descendía cuando estaba Adán en el huerto. Y eso es algo maravilloso. Entonces lo primero, miren, aquí hay algo muy importante. Y lo primero que Hashem, que el Eterno instituyó, fue el día de reposo. Cuando le entregó a Moshe, cuando le entregó, ¿verdad?, la Torá. Entonces, en este pasaje de la Escritura nos damos cuenta que la importancia del día de reposo para Hashem, para podernos bendecir. Pero, y también quiero hablar un poquito de esto, lamentablemente hoy en día la iglesia cristiana, la iglesia católica, o la mayoría de las denominaciones no quieren saber nada del Shabbat. ¿Por qué será? Le hago esta pregunta, ¿por qué cree usted que las denominaciones o las iglesias no quieren saber nada del Shabbat? ¿De dónde surgió esto de que no tenemos que guardar el Shabbat? Le voy a dar una breve explicación de dónde surgió esto. La asamblea del primer siglo, la Cajal, no la iglesia, porque esa es una palabra mal establecida, no es eclesía, la palabra es Cajal, que significa asamblea. Entonces, pero voy a utilizarla para poderle explicar un poquito. Entonces, la iglesia del primer siglo guardaba el Shabbat, ¿verdad? Guardaba el Shabbat, guardaba las fiestas, guardaba los mandamientos, guardaban todo lo que el Padre había ordenado en el monte Sinaí. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde surgió esto de que ya no vamos a guardar el Shabbat? De que el Shabbat ya quedó abolido, de que nosotros ya no somos judíos, somos gentiles. ¿De dónde surgió esto? Luego de la muerte de los apóstoles, entraron gentiles convertidos, ¿verdad? Y estos gentiles, por miedo a que Roma los mate, se adherieron al imperio. Entonces, y ellos fueron adoptando ciertas costumbres, pero no fue de un día para otro que ya dijeron, bueno, no vamos a guardar el Shabbat. Entonces, esto fue progresivo. ¿Qué fue lo que, o dónde inició? Surgió de la idea de que, como Yeshua resucitó en el domingo, pues bueno, vamos a conmemorar la resurrección de Yeshua, la resurrección del Mashiach, ¿verdad? Es una buena intención, conmemorar su resurrección, porque bueno, Él resucitó y Él es nuestro Mashiach y estamos muy felices por eso, pues vamos a conmemorar ese día y vamos a reunirnos ese día, ¿verdad? Entonces, y esto se fue haciendo por décadas, hasta que llegó al punto que la gente dijo, no, ya no vamos a reunirnos en Shabbat. Y el Shabbat quedó atrás, fue quedando atrás progresivamente. Y llegó en un momento cuando ya estaba la iglesia romana, cuando ya estaba establecida, dijo, ¿saben qué? Prohibido reunirse en Shabbat, prohibido celebrar Shabbat, prohibido guardar Shabbat. Ahora, de ahora en adelante, queda instituido el domingo. Entonces, desde ahí en adelante, mire, y quiero decirle esto, por una buena intención, porque no lo hicieron con mala intención, no dijeron, bueno, vamos a dejar el Shabbat y vamos a cambiar el domingo. Los primeros que hicieron esto dijeron, no, bueno, vamos a conmemorar. Por eso es que nosotros podemos hacer algo con una buena intención, pero es algo que no es lo correcto, que no está dentro de las ordenanzas del Eterno. Si usted quiere hacer algo en su corazón, que tiene una buena intención, pero no está acorde con las ordenanzas del Eterno,
usted y yo podemos caer en juicio con el Eterno. Porque esas personas que hicieron eso, tal vez con una buena intención, vamos a ver qué les va a pasar el día del juicio. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Desligarnos, ¿verdad? Desligarnos de la influencia romana y regresar nuevamente, retornar a casa, retornar a esa cajal, a esa iglesia del primer siglo, de los apóstoles, que ellos guardaban Shabbat, que guardaban las fiestas, que guardaban mandamientos, ¿verdad? Yo le voy a compartir algunos versículos porque hay mucha gente que va a decir, no, pero es que nosotros ya no estamos en la ley, ya nosotros, eso ya no es para nosotros. Entonces, vamos a ver qué era lo que Yeshua confrontaba, qué era lo que él decía, no, miren ustedes, porque Pablo ha sido muy malentendido y Pablo era un erudito de la ley, por eso es que la gente no lo entiende. Entonces, cuando uno comienza un poquito a entender, cuando uno comienza un poquito a estudiar la cultura hebrea, cuando uno comienza a estudiar un poquito la historia de Israel, cuando uno comienza a estudiar un poquito de qué era lo que sucedía, cuál era el contexto, cuál era el entorno que había, por ejemplo, con los efesios, con los gálatas, ahí vamos a ir entendiendo a qué era lo que se refería Pablo. Entonces vamos a ver que Yeshua jamás confrontó la Torá, que Yeshua jamás confrontó, él nunca dijo, bueno, la Torá quedó abolida, él jamás dijo eso, ¿verdad? Y aquí les voy a compartir los versículos. Entonces, inclusive él afirmó la autoridad que tiene la Torá. Vamos a irnos a Mateo 5:17. Entonces dice, yo no he venido a abolir la ley o los profetas, sino que he venido a cumplirla. Entonces, ¿qué es lo que hizo Yeshua? Yeshua más bien restauró el verdadero sentido de la Torá, porque a través de la historia, los rabinos, ¿verdad? Los rabinos han ido instituyendo mandamientos de hombres, y eso hasta el día de hoy. Por eso es que el pueblo judío no puede aceptar al Mashiach. Pero bueno, eso es otro tema, porque ellos están cegados, ellos están con un velo, pues por orden del Creador mismo. Hasta que no vengan la totalidad de los gentiles, ellos van a estar con ese velo. Pero luego de eso, pues ahí sí ellos van a aceptar al Mashiach. Es por eso que nosotros tenemos que salir rápido de las iglesias, salir rápido de las denominaciones. Y eso es lo que el Padre va a hacer, eso es lo que el Padre ya está haciendo. Hay mucha gente que está saliendo de las iglesias, y eso es lo que tienen que hacer, volver a nuestras raíces, volver al principio, descontaminarnos, ¿verdad? Una persona cuando ha comido cosas, ¿verdad? Ha comido mucho dulce, ha comido mucho chocolate, ha comido cosas inmundas o se ha contaminado el cuerpo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Se va a llenar de parásitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Tiene que desparasitarse. Entonces, nosotros espiritualmente estábamos llenos de parásitos. Entonces, ahora nos estamos limpiando, nos estamos purificando, están saliendo todos esos parásitos que nos contaminaban nuestra mente y nuestro corazón, que no permitía que la ley fuera escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ¿qué fue lo que Yeshua confrontó? ¿Qué fue lo que Yeshua sí confrontó? Entonces, vamos a ver. Entonces, Yeshua lo que él confrontó fue las tradiciones rabínicas, ¿verdad? Que podían colocarse por encima del mandamiento bíblico. Por ejemplo, en una ocasión le dijeron los fariseos, le dijeron a Yeshua, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Entonces, si usted no lo sabía, el lavado de manos es un mandamiento rabínico. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Se lavan las manos,
la una con la otra, ¿verdad? Un lavado, como cuando era el tema, como cuando había la pandemia, ¿verdad? Y la gente se lavaba y por acá y por allá se lavaban así. Entonces, esa es la forma o más o menos parecida como el judío se lava las manos. Entonces ahí se lavaba las manos, hacía una oración, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ¿verdad? Gracias Padre porque tú nos ordenaste lavarnos las manos. Entonces ese es un mandamiento rabínico. Entonces Yeshua, ¿qué les dijo? O sea, no es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale. Entonces, Yeshua no estaba destruyendo la Torá. Yeshua lo que estaba es rompiendo un decreto, esto se llama Geserot, un mandamiento rabínico, un mandamiento de hombre, y este mandamiento estaba yendo por encima de los mandamientos del Creador, del Eterno. Entonces, eso es lo que a Yeshua, él decía, no, esto no está bien, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que eran unos Geserot que estaban mal aplicados, ¿verdad? Entonces dice, algunos mandamientos rabínicos se volvieron más importantes que el original, a lo que les estoy diciendo. Entonces, algo con una buena intención, porque no es que tampoco que los rabinos ellos querían quitar los mandamientos. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice que un hombre no puede conversar con una mujer, que no puede acercarse a una mujer. Entonces, esto era un cerco, era una protección, ¿verdad? Porque el mandamiento propio o el mandamiento original dice que un hombre no puede estar con una mujer que está en su periodo menstrual. Entonces, los rabinos, para poder proteger este mandamiento, colocaron un cerco que dice, ¿verdad? Este cerco dice, no te acerques a una mujer. Pero el de acá es el original, que dice que el hombre no puede estar con una mujer en su periodo menstrual. Entonces, este cerco lo quisieron poner por encima del mandamiento. Entonces, eso era lo que atacaba Yeshua. Pero Yeshua jamás estaba atacando la Torá. Eso es muy importante que nosotros tengamos que saber. Entonces, en Mateo 7, Yeshua confronta a los fariseos por el ritual del lavado de las manos, lo que les estoy diciendo que era una tradición de los ancianos. Y es así, esto era una tradición, ¿verdad? Era lo que se llama en hebreo la Torah oral, porque hay la Torah escrita, la Torah oral y la Torah mística también. Entonces, esto era lo que confrontaba Yeshua. Entonces, dice que eran tradiciones que estaban ya a punto de estar prácticamente por encima de los mandamientos que el Padre había dado. Entonces, en el mismo pasaje, Yeshua menciona la práctica llamada Corban, que permitía evitar ayudar a los padres dedicando algo para Dios, ¿verdad? Esto termina anulando el mandamiento de honrar a los padres en la Torá. Aquí hay también otra enseñanza, ¿verdad? Eso usted lo puede ver. Bueno, ya le voy a ver el versículo. Entonces, esto es muy importante, de que nosotros no podemos dejarnos meter en la mente de que Yeshua anuló la ley, de que él dijo ya nosotros no tenemos que guardar nada, ya ustedes son gentiles y no tienen que guardar nada. Es muy importante que nosotros podamos entender para de esa manera que el Padre pues ayude al pueblo de Dios. Porque el pueblo del Eterno, el pueblo que está en las iglesias, es el Israel que está en el exilio, que todavía está ahí metido en las congregaciones, en Babilonia. Porque tengo que decirlo, las congregaciones, las denominaciones, ahí es Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Babilonia es la mezcla de verdad con mentira. Hay mucha verdad inclusive en la Iglesia Católica, hay verdades,
en la iglesia evangélica. Hay verdades, ¿verdad? Pero a Satán se roba esta verdad y le mete una mentira. A eso se le llama Babel, a la contaminación. Entonces nosotros tenemos que limpiarnos de esa contaminación, limpiarnos de la mentira, limpiarnos de todo eso que nos contamina y que no nos deja y que no nos ha dejado por siglos de que el pueblo de Dios pueda avanzar. Y es por eso que el Mashiach aún no ha regresado, porque el pueblo de Elohim, la totalidad de los gentiles, tienen que salir de las naciones y tienen que regresar a Israel, no al Israel de allá. No entienda mal, no es que usted tiene que salir de la iglesia tal y se va a ir a vivir a Israel. No. Tenemos que regresar primeramente acá, en la mente y en el corazón. Eso es lo que pasó en Pentecostés. La gente no sabe, tú le preguntas ¿qué es Pentecostés? La gente no sabe. ¿Qué pasó cuando el Eterno le entregó la Torá, le entregó la instrucción a Moisés? Dice que hubo temblor, que hubo trueno, que hubo relámpago, ¿verdad? ¿Y qué hubo en Pentecostés? Hubo lo mismo. Entonces, en el monte Sinaí, el Padre estaba entregando la Torá escrita a sus hijos. Y acá en Pentecostés el Padre estaba nuevamente entregando la Torá, pero para implantarla en la mente y en el corazón. Eso es Pentecostés. Eso es Pentecostés, hermanos. Entonces tenemos que ir aprendiendo, tenemos que irnos desligando ya de la influencia de Roma. Mis hermanos evangélicos piensan que ya han salido de Roma, pero les digo que todavía están ustedes con la influencia de Roma. Lo primero que el pueblo tiene que hacer es desligarse del calendario romano. Lógicamente no podemos hacerlo por completo porque tenemos que saber ciertas cosas, pero religiosamente tenemos que desligarnos de ese calendario y ya comenzar a implantar en las congregaciones el calendario del Eterno. Por eso es que la palabra dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, por no conocer los tiempos. El mismo Yeshua le dijo que por no haber conocido los tiempos, no supieron cuando Él llegó, no supieron cuando Elías vino a través de Juan el Inmersor. No supieron, porque no conocían los tiempos, estaban en otro tiempo, estaban perdidos. Y lo mismo sucede el día de hoy con el pueblo del Eterno, que está en una religión, que está en una denominación, y ahí los tiene el enemigo dando vuelta, reuniéndose los domingos, gritando, saltando, cayéndose para atrás, pero no hay conocimiento. Entonces, esa es una distracción terrible. Entonces, cuando usted y yo comenzamos a despertar, cuando usted y yo ya comenzamos a desligarnos de todo eso, ahí es que cuando ya hay un retorno, lo que en hebreo se llama galul. Galul significa retorno, regreso. Y eso es arrepentimiento. Eso es teshuvah. Arrepentimiento no es que usted comete un error y se pone a llorar y dice, Padre, nunca más lo voy a volver a hacer. Eso no es arrepentimiento, eso es un sentimiento de culpabilidad. Arrepentimiento, teshuvah, es regresar al principio, ¿verdad? Regresar, guardar los mandamientos, y el Espíritu Santo mismo va a comenzar a trabajar en cada uno de nosotros. Ya usted va a dejar de robar, ya usted va a dejar de ser infiel, ya usted va a dejar de fornicar, va a dejar de tener malos pensamientos, porque la Ruach HaKodesh, porque el Espíritu Santo descendió y escribió la ley en su mente y en su corazón. Es algo maravilloso. Entonces, ese templo que somos nosotros, ¿verdad? Ese templo que el Padre está construyendo, que el Padre quiere construir, ese somos nosotros. Pero nosotros tenemos que primeramente limpiarnos, desintoxicarnos, cambiar nuestra mentalidad. Lo que Pablo decía, piensen en esto, piensen en aquello, piensen cosas buenas, piensen.
el amor. Eso es lo que va a prevalecer. Entonces, hay mucho por hacer, y yo invito al pueblo del Eterno, al pueblo de Elohim, que nosotros ya, si usted no está convencido, vaya y pídale al Espíritu Santo. No me crea a mí, vaya, investigue, averigüe si usted sigue siendo gentil. Ahorita, hoy en día, por eso mismo es que el Padre ha permitido. Por eso dice la palabra que ni una hoja de un árbol se cae sin el consentimiento del Eterno. Es por eso que el Padre ha permitido que la ciencia avance, precisamente para, bueno, y eso también usa el mal, ¿verdad? Pero el Padre ha permitido que la ciencia avance para que nosotros, sus hijos, podamos tener más acceso a este conocimiento, para que nosotros podamos investigar, podamos conocer más de Él, conocer más de las Escrituras, conocer más de Yeshua, conocer más del pueblo del Eterno. Y de esa manera nosotros vamos a ir desarrollando una identidad, no una identidad de gentil, porque nosotros ya no somos gentiles. Por eso dice la palabra que ya no somos, porque dice que ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay griegos, ya. Ahora todos somos un solo pueblo, ahora todos somos Israel. Es Israel por el cual va a venir el Yeshua, no el Israel político de allá. Porque los gentiles, ¿quién quita que usted no sea un israelita? ¿Verdad? No tenga sangre israelita, que usted no sea descendencia de Abraham, pero así de sangre. Pero usted está en el catolicismo, usted está en una iglesia pentecostal y usted cree que ya la ley ya no existe, ya se acabó. Por eso es necesario regresar a nuestras raíces, regresar a nuestra identidad. Amén. Bien, hermanos, espero que este corto mensaje les haya ayudado, les haya puesto ahí esa inquietud, y ustedes vayan a investigar, vayan a buscar, no con una mentalidad religiosa. Eso sí yo les voy a decir. Quítese la mentalidad religiosa, investigue, averigüe, pero con una mentalidad con un espíritu enseñable, con un espíritu de que, wow, yo quiero conocer, quiero. Porque si usted va a ir con una mentalidad pentecostal, va a ser muy difícil. Entonces quítese esa mentalidad de Roma, quítese esa mentalidad de las religiones. Amén. Entonces, vamos a orar, y voy a ponerme el talit porque esto es voluntad del Eterno, para que nosotros podamos ser llamados hijos, ¿verdad? Somos pueblo. Este es un simbolismo de que nosotros somos pueblo de Dios. Somos la esposa del Eterno. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar bikoyamim, benatal lanu et toratot, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, creador y rey del universo. Bendito eres tú, Adonai, que nos diste la Torá de la verdad. Nos diste vida eterna. Nos diste, Padre amado, a nuestro Mashiach. Nos diste a nuestro libertador. Tú nos has dado identidad. Tú nos has dado, Padre, esa identidad que tanto necesitamos, Padre. Ayúdanos, ayuda a tu pueblo a que se desligue, a que se purifique, a que vuelva a su identidad, a que vuelva al principio, a que vuelva a casa, Padre, a ese Israel que somos nosotros, que somos tus hijos. Por eso dijo el Mashiach, somos Israel, somos real sacerdocio, somos sacerdotes, somos nación santa, somos pueblo de reyes, de príncipes. Y te doy gracias, Padre, por tu pueblo. Cada persona que nos está viendo, Padre, tócala, llénala de tu presencia, saca toda oscuridad, toda ceguera, todo espíritu de religión que se cae por el piso, se cae por los suelos y sea
disipado, sea destruido por tu presencia, Padre. Y para que ponga usted la ley en la mente y en el corazón, conforme a Jeremías 31:33. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Y vamos a estar pendientes, vamos a estar subiendo videos más seguidos. Vamos a hablar de temas parecidos. Que el Eterno los bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Suscríbete a nuestro canal para poder seguir creciendo. Shabbat Shalom.